www.rcpc.co, Visión Noticiosa y la Reflexión del Día. Muy buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a la Reflexión del Día de hoy, martes 1 de marzo, inicio de mes. Bueno, en estos días aquí en RCPC hemos venido conversando, reflexionando y compartiendo interpretaciones o propuestas de ellas, de interpretaciones sobre mensajes de Jesús, sobre citas de Jesús. Y claro, han habido reacciones que yo mismo leo en el chat sobre lo que ustedes opinan de ellas. Han habido pues reacciones en las que se entiende un poco más el mensaje, pero hay un tipo de reacciones muy interesante que es a la que me quiero referir, en el sentido de que no es viable reflexionar sobre un personaje, Jesús, un personaje ficticio. Así se habla en esta, y digo que hay que reflexionar sobre esto, o merece una reflexión, como alguna vez la prometí, porque Jesús es un personaje reconocido en todas las iglesias y todo aquello, pero también fuera de las iglesias. Es decir, hay otros ámbitos donde el mensaje de Jesús es reconocido. Pero en el ámbito también de la búsqueda se han encontrado situaciones que nos hacen concluir de que Jesús fue un personaje ficticio. Y si es ficticio, o por lo menos no es como lo creemos, ¿para qué entonces utilizar el documento bíblico que además es el resultado de manipulación total desde un evento que se los voy a colocar acá? El Concilio de Nicea. Este señor que están viendo en pantalla es el señor Constantino. Bueno, es una estatua, por supuesto. Constantino, que ya en el 325 decidió hacer un concilio, llamar en aquel entonces a los representantes de lo que era el cristianismo junto con otra gente para crear una nueva religión. Y por supuesto, como nueva religión, se dedicaron a construir en ese concilio de Nicea, que es lo que tengo acá, en ese concilio de Nicea, construir un documento bíblico que se constituyera en la base doctrinal de la religión. Y allí implementar una especie de adoración como central objetivo, como central propósito, el control a través de la religión. Un personaje central, no solamente el cristianismo, sino por supuesto Jesucristo. Un personaje en adoración, base de la creencia desde entonces hacia acá. Así entonces se presume que, entendiendo lo que ocurrió en el concilio de Nicea, como lo ven aquí, Jesús realmente fue una construcción. De pronto fue un personaje existente, pero no con la consideración y la magnificencia de la que se le quiso dar desde el concilio de Nicea. Y por lo tanto, muchas de sus frases, muchos de sus dichos, no hay que tenerlos en cuenta porque pueden ser simplemente fábulas. ¿Qué podemos reflexionar sobre eso? Es cierto que hay un Jesucristo construido. ¿Qué quiero decir? El Jesucristo que las personas conocen en las iglesias es una construcción religiosa para forjar adoración. Eso es cierto. Pero con la intención de alejar a las personas que se acerquen a un mensaje que fue real al desarrollo de lo que ese mensaje busca en las personas. No sé si he sido claro. El mensaje potente que entregó Jesús es un mensaje de liberación y transformación espiritual. Tomar ese mensaje como base, pero tornarlo de alguna manera religiosa en Jesucristo, entonces lograría precisamente que la liberación y transformación espiritual que ese mensaje originalmente propone no se dé. Así que la construcción desde el 325 de una estructura religiosa en torno a ese mensaje lograría que en este momento la humanidad, como sucede, se mantenga bajo la creencia. Pero por esa condición de haber encontrado ese fenómeno, ese evento de manipulación, nos lleve a creer que no es valioso tocar ese mensaje, estudiarlo, sobre todo porque cuando se estudian otros documentos alternos como apócrifos, como documentos históricos como el propio Josefo, que nos muestran realmente la existencia de este personaje y cómo caminó en aquel entonces digo yo en esta reflexión que estaríamos negándonos, siendo buscadores, a un mensaje. Por ejemplo, de que Jesús fue una copia de Horus, que realmente no existió, que simplemente fue la acomodación de antiguos ritos. Todo eso es cierto, en el sentido de que han habido mutaciones.
Sin embargo, más allá, porque incluso también se habla de que no es Jesús, de que es Yeshua, de que no es Yeshua, sino que es Immanuel, en fin, todo aquello nos va desviando sobre algo muy importante, el mensaje. El centro de todo esto es recuperar el mensaje. Mensaje que de alguna manera ha sido tocado, pero cuando usted desarrolla la habilidad a través del estudio, no solamente de ese documento bíblico, sino de otros textos, entonces va a encontrar valor en esas palabras. Valor porque tiene contundencia, valor porque tiene efectividad, valor porque tiene aplicación. Entonces, yo hago un llamado, que la investigación, que la tecnificación que nos exige la investigación, el dato, la fuente, todo aquello, nos lleve a perder la sensibilidad de la dimensión de espíritu que tiene un mensaje. Porque cuando eso sucede, podemos estar avanzando en la búsqueda intelectiva, pero alejándonos del desarrollo interior, del desarrollo sensitivo del espíritu. Ese equilibrio tiene que funcionar en nosotros, es decir, no caer en la manipulación porque desconocemos procesos históricos, pero tampoco, amigos oyentes, desecharlos porque simplemente creemos en las investigaciones de que para qué eso, si eso es manipulación. Sí ha sido, pero debajo guarda algo muy importante. De hecho, lo manejé en alguna de las reflexiones. ¿Se acuerdan que hubo una reflexión que llamé ¿por qué le hablas por parábolas? Precisamente la parábola fue un elemento que utilizó Jesús hábilmente para camuflar, para guardar, para codificar, a pesar de las manipulaciones, una enseñanza. Y es eso a lo que me quiero referir. Recurra a la enseñanza, porque si usted en esas palabras, fuera de la religiosidad, fuera de la manipulación religiosa, obtiene herramientas para su bienestar espiritual, bienvenido sea. ¿O no es así? Esta ha sido la reflexión del día para hoy, aquí en RCPC, la radio como debe ser. www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día.